Compañeros, este domingo es día de ponentes internacionales, and we're delighted to welcome TEDI from Bulgaria. Thank you so much for coming to us. And entonces TEDI es de Bulgaria. You're right now in Bulgaria, TEDI? Ella ahorita está en Europa, en Bulgaria, y ha venido a compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza. Hola, Marcelino. Y nos vamos a ir despacito. Yeah. Tanto para TEDI como para nosotros, el inglés es nuestro segundo idioma. So we're going to take it easy and keep it simple. The whole meeting is yours. And we'll fall into a rhythm. You speak a little and then I'll translate in Spanish. Mm-hmm. Okay, can I start now? Good, good. Okay. Hi, I'm Teddy from Bulgaria. I'm abstinent and grateful. I weigh and measure 3 meals a day, write it, committed to my sponsor, and don't eat between them no matter what. And abstinent is the most important thing in my life. So should I stop to translate or? Yes, or we'll fall into a rhythm. So entonces okay. Teddy dijo su mantra en inglés. Yeah, go ahead. When I think about my childhood and about my disorder, I find that I have that disorder at all of the time. When I was very, very young, till 8 years old, my family was very hard to give me food. I was eating only boiled eggs and soup, nothing else. I didn't want to eat. Cuando pienso en mi dilema y pienso en mi infancia, me pongo a pensar, ¿cuándo empezó este problema, este dilema? Me pongo a pensar que siempre estuvo allí. Cuando yo era pequeña, mi familia me daba proteínas cocidas y sopa. Y eso es todo lo que comía todo el día. Estaba comiendo todo el día. Cada vez que tenía un problema, mi familia me daba de comer. Yeah, it was very difficult for them to feed me. The second memory I have is when I was 12, I hurt my knee. And it was winter. I was in bed for 2-3 months. It was a very big hurt. And I remember my only entertainment was eating carbs, sugar, and watching TV. 24 hours. Para mi familia era sumamente difícil darme de comer. Pero tengo otro recuerdo de mi infancia. Cuando tenía 12 años, me lastimé una rodilla y estuve en cama 3 meses. Era el invierno. Y mi único entretenimiento era comer todo el día azúcar, harina, almidones. That was my daily routine, binging and watching comedies and stupid movies. Esa era mi rutina diaria, comer, atracarme y ver televisión, películas y tonterías en la televisión. When I was teenager, I gained near 10 kilos. But all the women in my family gained weight in their teenager years. I feel unattractive, ugly. I wasn't fat, but I don't feel like this is the body for my soul. Cuando yo era adolescente, cuando pasé a la adolescencia, subí como 20 kilos. Lo que le pasaba a todas las mujeres en mi familia, me sentía muy poco atractiva y me sentía muy incómoda. Y yo sabía que este no es el cuerpo para mi alma. Este no es el cuerpo que le corresponde a mi alma. Then I start with diets. From 16 to 24, I was trying every new diet I read about for 1-2 weeks, then start binging and feel like shit. Absolutely failure. Cuando tenía de los 16 a los 24, empecé con las dietas. Empezar una dieta, romper la dieta. Empezar una dieta, romper la dieta. Fracaso tras fracaso tras fracaso. Y me sentía fatal. Like all my life, and all was spinning around my weight and the way I look. Toda la vida estaba alrededor
de mi peso y de la manera en cómo yo me veía. Constantly my weight was plus, minus, and even when I was in my most skinny period, I didn't accept my body. Some parts of my body, I was very ashamed of me. Toda mi vida era subir de peso, bajar de peso. Y aun cuando estaba delgada en mi peso mínimo, siempre tenía muchísima vergüenza acerca de la manera en cómo me veía. Me obsesionaba con ciertas partes de mi cuerpo y me sentía sumamente inconforme con la manera como yo me veía. When I was 22, something hits me. The day that I understand I have eating disorder was when I ordered the smallest thing in a restaurant for fast food because I didn't have another option for food. And when they served it to me, I would start overthinking, and I will tell you what was my thoughts. But if you want, first translate. Me di cuenta, cuando tenía 22 años, me di cuenta en un momento de que yo tenía un desorden alimenticio, porque fui a un restaurante de comida rápida y pedí una porción, y ahí con la comida enfrente de mí, la comida rápida enfrente de mí, empecé a obsesionarme, a pensar, a analizar. Mi cabeza estaba a 10,000 por hora. I feel like this food is bigger than me, it's stronger than me, and it controls me. I haven't the control of it. Allí fue cuando dije, esta comida que tengo enfrente de mí es mucho más grande que yo, es un poder superior a mí, me tiene controlada, me tiene atrapada, yo no puedo controlar esta comida me controla a mí. And that was like a slap. And the thoughts were, oh my God, isn't small. It has so much calories. I know that I can't eat a half. If I start, I couldn't stop. And after that, I will order something else. Allí fue cuando me di cuenta, me di cuenta, dije, no puedo, es que si yo empiezo a comer esto, no puedo comer solo la mitad. Me lo voy a acabar y además voy a ordenar una segunda porción. Esto es, aunque yo sé la cantidad de calorías que tiene y el daño que me va a hacer, de todas maneras me lo voy a comer todo y voy a ordenar una segunda porción. And last week I was eating so strict, limited, near 500 calories a day. And now, what a failure again. Oh, I haven't control. This is stronger than me. I have a problem. Llegué a ese momento cuando tenía una semana comiendo menos de 500 calorías. Y aquí estoy enfrente de esa comida, un fracaso más, una humillación más. No puedo controlar la comida. La comida me tiene controlada a mí. Tengo un problema. My knees hurt me of running 12 kilometers a day. And now this is gonna be a failure again. Me duelen las rodillas de correr 12 kilómetros al día, pues para estar delgada, ¿verdad? Para perder el peso. Y ahora voy a fracasar una vez más. And I just started crying in the restaurant. And I didn't know what to explain to my friend who was with me. I was only crying and crying. Empecé a llorar allí en el restaurante y no sabía qué decirles a mis amigos que estaban allí conmigo. Yo nada más estaba llore y llore. It was so after that insights, I started searching a solution from outside. Another balanced diet psychologist, therapist, moving to another city because inside I was blaming my family for my failure because they cook so delicious but unhealthy, and that couldn't stop. I couldn't stop eating in my house. Ahí empecé a buscar soluciones, otras soluciones. Busqué a un psicólogo, terapias. También pensé que si me cambiaba de ciudad, a lo mejor funcionaría. Yo culpaba directamente a mi familia de mi problema porque mi familia cocinaba delicioso y me hacía la vida irresistible.
After that, I have a dream job in a dream firm. It was a very nice job. I quit it because my college told me after one holiday that I was gaining weight. And I again overthink, and the things go that way that I leave that job. Entonces, can you say it again, like you were in your job and what happened? My colleague said me that I gained weight. Gained weight after one holiday. Maybe it was Christmas. I was traveling to Scotland, and when I go back, because I want to try every new thing that I saw. And this is in the new city. This is in the new city. In the new city. In the new city, I was trying. Cuando estaba en la ciudad nueva, uno de mis colegas profesionales, después de una fiesta de Navidad, me dijo, está subiendo de peso. Y pues claro que estaba subiendo de peso porque me la había pasado todas las fiestas navideñas comiendo cosas nuevas y probando todo lo nuevo. I broke up with a relationship with a man who I was in love. It was like my soulmate because I was very isolated myself for binging, planning binging, then feeling so full, failure and fat. So I didn't want to meet him because he would think, wow, she's very fat for one day about my binging. Terminé una relación con un novio al que yo quería mucho, que era realmente mi alma gemela, porque yo no podía, estaba completamente consumida con la obsesión de la comida y no quería que se diera cuenta de mi dilema. We break up because that was crazy. One day with him, one day planning binging, then one day planning training and dieting for being clean. Terminé con él porque no tenía tiempo para las dos cosas. Un día estaba con él, al día siguiente estaba planeando mi atracón y el ejercicio que tenía que hacer para remediar ese atracón, y mi ayuno, y mi atracón, y mi dieta, y no tenía tiempo para mi novio y para mi adicción. Entonces terminé con él. Creo que se me congeló Teddy. ¿Es ella o soy yo? Oh, no. Yeah, here you go. Yeah. So I was very sad. Again, I was go for binging, and for 2 months I gained 15 kilos. I isolate myself, stop going out, even don't go to the store. Nowhere. Estaba sumamente triste cuando terminó esta relación. Subí 15 kilos y me aislé, pero radicalmente. Ni siquiera iba a la tienda. Isolate from friends, family, and everything that I was made before this connection with this boy. No veía ni a mi familia, ni a mis amigos, no tenía ninguna actividad, estaba completa y radicalmente aislada. Feeling in total darkness, like a shit again. Viviendo en total oscuridad, sintiéndome fatal otra vez. Just a second. I didn't want to live this life. The thoughts of suicide starts. And quería vivir de esta manera y empecé a tener ideación suicida. I was so scary and lost. I can't find a solution. I was very aggressive to everyone, to myself the most. I hate myself. Estaba muy asustada, muy asustada, y era súper agresiva con todo el mundo, incluyéndome a mí. So miserable, geek, I don't deserve to live, to be loved, to breathe. Nothing. Me sentía completamente miserable, me sentía que no era merecedora ni de amor, ni de siquiera respirar, ni de existir.
Like I know I was sabotage, ruined my life. I ruined my life. I know it, but I cannot stop this process. I can't find the power to stop it. Estaba saboteando mi propia vida y no tenía el poder para detenerme y para cambiar. Psychologist helps me temporarily. I was struggling in this circle of dieting and binging, blaming myself. This life was a nightmare. I didn't want to live it because I couldn't find any solution that works for me. El But psicólogo me halló durante algún tiempo. No podía parar el ciclo de atracón, dieta, atracón, ejercicio, atracón, ayuno. Era completamente impotente ante mi adicción. at 27th of September 2021, I I was find a sign. God gives me a sign. A post in Facebook and the courage to call the woman that posted that post. This day changed my life. El I 22, started. el 22 de septiembre del año 2021, un anuncio en Facebook cambió mi vida. This day changed my life. I start GreySheet then. I start living real life. Empecé ese anuncio. Was it a woman that you know that posted something about GreySheet? Yeah, my sponsor, she posted not GreySheet in Facebook, in a group in Facebook that is for eating disorder. And she was posting something about the meetings. Era un grupo privado de Facebook que se trataba de desórdenes alimenticios y la que ahora es mi madrina puso un anuncio allí de GreySheeters y ahí empecé, allí fue así fue como yo encontré el mensaje. I feel it was a last chance to me for life. Not Para mí only era mi última oportunidad de tener una vida. not only exist with dead soul, because I was feeling dead inside. No solamente existir con una alma vacía. So I call her. I trust every word, every step, and every direction that my sponsor gives me. I left myself of the hands of God. Así que me rendí completamente y seguí la dirección de mi madrina. Y al hacerlo puse mi vida y mi voluntad en las manos de un poder superior. I trust the program with no exception. Because Confío en el programa sin excepción. Because I believe this is my last chance. Porque estoy convencida de que esta es mi última oportunidad. And this is the best choice that I made in my life. Y esta es la mejor decisión que puedo tomar con mi propia vida. Step by step, meal after meal, things start working with a lot of faith and work. Paso a paso, alimento por alimento, con mucho trabajo y con mucha fe. At the beginning, I was a little skeptic, but I was trusting. Like, stop being skeptic. Trust the program. This Al was good. principio como que no quería creer, estaba escéptica, pero yo me decía a mí misma, deja las dudas, renuncia a las dudas, confía, haz lo que te dicen que hagas. But I'm very happy that I trusted, because the interesting thing is that every part of my life goes up. My social life, self-love, work, connections, everything goes on them places should be. Ahora sí, mi vida está mejorando en todas las áreas de mi vida, todos los lugares que voy. Ahora sí es una solución que verdaderamente funciona. I feel that connection with the higher power. I feel it's very strong, very light. It helps me in every situation. It gives me a solution. And I stop isolating myself. The light comes in my life. I'm so much
peaceful and loving now. And people around me told me that like I'm another person. Like Ahora I'm sí funciona, verdaderamente tengo paz, tengo tranquilidad. La gente a mi alrededor me dice que soy como una persona completamente diferente, como si fuera otra persona. and something's happened. I met this man again Y algo after sucedió. 2 years, Volví a ver a mi novio después de 2 años and everything is different now. y ahora todo es muy diferente. I'm not so critical for me and for him and for the connection. Ya no soy tan crítica ni de él, ni de mí, ni de la relación. I start sharing with friends thoughts because I was a lot of time I was very isolating from family, from friends, from everybody. But now I'm sharing. Ahora puedo I have compartir con mi connection. familia, con mis amigos, puedo estar conectada. Ahora sí estoy abierta a compartir. The food and the steps give me so much joy and power. La comida y los pasos me dan un increíble gozo y un poder. I look the world with a different eyes and everything goes up. And the interesting fact that I celebrate 1 year in GreySheet, and my sponsor is from another city. We didn't meet each other till one meeting who was in England. And it was so strange that it was on a date 2 days before I celebrate 1 year. So at my birthday in GreySheet, I was in my sponsor's house. It was wonderful. No lo planeamos así, pero simplemente sucedió. Aunque yo conocí a mi madrina por telecomunicación, ¿verdad? Y la conocí en Londres por telecomunicación. Simplemente sucedió que el día en que cumplí 1 año en GreySheeters Anónimos, me encontré en la casa de mi madrina cara a cara. It was not planning. It was very interesting, like a sign from the, you know. No And lo planeamos, así sucedió. Fue sumamente interesante, como una señal de, ya saben quién. yes, I'm so grateful for my sponsor and all of you. In GreySheet, I found family. Estoy muy agradecida por mi madrina y por todos ustedes. En GreySheeters Anónimos he encontrado una familia. Yes, and you give me an inspiration, all of you. I really, at the first meetings I saw the GreySheet glow of some members who are for longest time. And they was like glowing. And I was, wow, really? There is something like a GreySheet glow. Y estoy tan agradecida por todo lo que he recibido en GreySheeters Anónimos. Algo que yo anoto ahora es que hay una radiancia, ¿cómo se dice eso? Un esplendor. Hay algo que es un esplendor que se llama GreySheet, que emana de cada uno de nosotros. El esplendor de GreySheet. Thank you. That was my sharing. And remember, we don't do this alone. And no matter what, thank you for your service. Thank you for inviting me again. And I'm very happy to be in this meeting today. It's really, really inspiration. Gracias por haberme invitado. Muchísimas gracias. Eso es todo lo que quería compartir. Recuerden, no hacemos esto solos. Estoy muy feliz de estar en esta reunión. Y recuerden también, pase lo que pase, no matter what, sin excepciones.